Buenas noches, mi nombre es Joana Santillán y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante, el presidente de la República, el primer ministro y la posibilidad de un periodo de cohabitación política. Cuando hablamos de estos temas, pues vamos a empezar hablando sobre la cohabitación en el derecho constitucional. Pero antes vamos a explicar qué significa cohabitación. Cohabitación es prácticamente una forma propia del habitar. Consiste en poder potenciar o beneficiar la creación de espacios comunes que éstas van a facilitar la interacción entre diversos individuos. Teniendo como concepto esto, pues vamos a hablar sobre la cohabitación en el derecho constitucional. Pues si bien es cierto, esta coyuntura de la cohabitación del derecho constitucional pues va a atravesar desde el jefe de Estado cuando éste debe nombrar como jefe de gobierno a su opositor político. Esta institución, esta corriente prácticamente nació en Francia y esta práctica se ha dado lugar a través de un cumplimiento de la forma de gobierno de la Quinta República, en la que el jefe de Estado, con un verdadero poder, y el primer ministro conductor de la política de gobierno. Este modelo francés tiene importancia en el Perú porque la Carta de 1993, ¿qué es lo que permite? Permite el fortalecimiento de la institución del jefe de gabinete, a tal punto que los medios de comunicación, ¿qué dominaron? Dominaron la cohabitación a la peruana. Las veces que un presidente de la República se encuentra en la necesidad de nombrar como un primer ministro a alguien, ¿no?, que en principio no estaría llamado durante el mandato a participar, pero directa o indirectamente en la conducta o en la conducción del gobierno va a estar ahí. Cuando hablamos, por ejemplo, la aproximación a la Constitución francesa de 1951, pues estamos hablando básicamente de algunas formas que se tuvo con el tiempo. Por ejemplo, las características que vamos a destacar ahora en la Constitución francesa fueron: uno, la forma de gobierno parlamentaria. Esta se mantenía sustancialmente por medio del doble principio de la irresponsabilidad política del jefe de Estado y la correspondencia del gobierno ante el Parlamento, ¿no? Lo otro sería la novedad que se encuentra en el carácter presidencial. Asimismo, la incompatibilidad del mandato parlamentario en cualquier cargo público. Cuando hablamos de la cohabitación política en la Constitución francesa, pues destacamos algo muy importante: la titularidad de la jefatura de Estado y el gobierno, que van a recaer en dos personas distintas. Por ejemplo, en el Parlamento y en el Ejecutivo. Los principales rasgos de este interés para ese capítulo van a ser: uno, el presidente de la República francés, el primer ministro francés, el semipresidencialismo francés durante el año 1959 a 1986. Aquí vamos a hablar un poquito más, que esta Constitución atribuye importantes poderes al primer ministro, que esto va a poder llevar a cabo un plan de gobierno. ¿Para qué? Para que el presidente francés no cuente con la mayoría, solo tiene que haber tres opciones. Uno, disolver la Asamblea Nacional, nombrar como primer ministro a un miembro de su partido con todas las consecuencias. Tres, nombrar a su primer ministro entre la mayoría diversa, es decir, tiene que optar por elegir a un jefe de gobierno que va a estar decidido a poder aplicar una política diferente dentro de la presidencia de la República, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de la Constitución peruana, los presupuestos para una cohabitación política en la Constitución peruana, pues vamos a ver que se ha forjado o se ha formado con referencia de la Constitución francesa, pero si bien es cierto, la Constitución francesa que se dio en 1958, también es cierto que no decidieron, o sea, prácticamente que en nuestro país no tiene un
modelo semipresidencialista, sino que es todo lo contrario, pues lo que acá va a hacer es fortalecer los poderes del presidente de la República. ¿De qué forma? Uno, las competencias del presidente de la República y del jefe del gabinete. Como sabemos, en el régimen presidencialista, los cargos del jefe de Estado y el gobierno van a recaer en el mismo titular, que es el presidente de la República, pues se trata de que un funcionario nombrado por el presidente de la República puede ser removido a su voluntad cuando lo considere políticamente oportuno. Asimismo, también vamos a ver las principales competencias del presidente de la República en su calidad de jefe de Estado y de gobierno. Esa es una parte muy importante para que nosotros podamos saber, ¿no? Por ejemplo, en las atribuciones presidenciales como jefe de Estado, una de las características de los presidencialismos es que la figura tiene que poseer máxima atención en la difusión, debate, controversia, que esto se va a convertir en el eje principal de la política nacional. Dentro de ellos también se encuentran las principales competencias del presidente de la República. Esto se encuentra en el artículo 118. En la cual vamos a mencionarlos. Uno, tenemos, por ejemplo, las atribuciones políticas. En las atribuciones políticas, lo que vamos a destacar es la facultad de convocar al Parlamento de manera extraordinaria y nombrar embajadores. Dos, las atribuciones cuasi judiciales, en la cual el presidente de la República, como jefe de Estado, tiene que presentar sentencias, conceder el indulto y para interponer una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Ahora tenemos las atribuciones legislativas, que el jefe de Estado se va a encargar de poder velar las leyes. Y en lo último que podemos hablar es sobre las atribuciones de defensa, que el jefe de Estado tiene el cargo de jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Este puede adoptar las medidas necesarias para la defensa de Estado, así como también tiene el poder decretar los estados de excepción. Esta forma es muy importante porque de acá vamos a poder ver la coyuntura que se da entre la cohabitación francesa y la cohabitación peruana, ¿no? En este caso, cuando hablamos de la cohabitación del presidente de la República con un primer ministro de la coyuntura política, pues solo nos queda decir que el régimen político peruano no admite una cohabitación política al estilo francés. Su modelo no es copiado, nosotros tenemos otra forma.